Hermanos, hay frases y dichos, incluso menciones de pasajes bíblicos que no están en la Biblia. Muchas de estas frases o menciones tienen verdades bíblicas, tienen realmente un contenido correcto, un contenido que es verdadero, pero no están en la Biblia. Yo no sé cuántos de ustedes han escuchado, por ejemplo, uno de los más famosos, ayúdate que yo te ayudaré. Eso no está en la Biblia. Ese pasaje tal cual no está en la Biblia, no existe en la Biblia. No hay ningún lado en la Biblia que diga ayúdate que yo te ayudaré. Quizá hay algunos textos que pudieran tener algún parecido, pero sencillamente no existe en la Biblia ese pasaje. Muchos han escuchado a muchos predicadores, o a lo mejor lo has dicho tú, que Adán y Eva comieron de la manzana, ¿verdad? Del árbol. Bueno, tampoco la Biblia dice qué fruto era. No dice, sencillamente dice que era un fruto. Por supuesto, hermano, yo sé que la mayoría de ustedes sabe esto, pero también es algo que muchos decimos. A veces se nos sale porque a veces, ahora sí que es más fuerte la tradición, es más fuerte, como dice el poeta mexicano, es más fuerte la costumbre que el amor, ¿verdad? Y a veces por costumbre decimos, como los reyes magos que llegaron a visitar a Jesús, como los 3 reyes magos, ¿verdad? Bueno, sabemos que la Biblia no dice que eran 3, ni tampoco dice que eran reyes, ¿verdad? Solo dice que eran magos. Entonces, hermano, hay muchos versículos o textos que, aunque quizá no están en la palabra, son o contienen una realidad bíblica o una realidad espiritual, sin duda alguna. Esto tiene que ver con el mensaje del día de hoy, porque sorpresivamente, hermano, para todos, el día de hoy, o quizá no para todos, pero para muchos, la expresión Santa Cena no aparece en la Biblia. Santa Cena no aparece en la Biblia. ¿Pero por qué le llamamos Santa Cena a esto? ¿Por qué históricamente la iglesia le comenzó a llamar Santa Cena a la Santa Cena? De tal manera que ha llegado esta expresión hasta nosotros. Pero la pregunta que yo quisiera resolver un poco más en esta hora es, ¿por qué la Santa Cena es santa? ¿Por qué la Santa Cena es santa? Bueno, digamos algunas cosas primarias antes de tratar de resolver esta pregunta. La expresión de santidad a la celebración o al sacramento, porque no sé si tú sepas que esto es un sacramento. La palabra sacro está implícito en el término de la santidad. La palabra sacro tiene que ver con lo que es santo, pero también lo que es elevado, ¿verdad? Y la Biblia solamente nos deja mirar dos actos que se les puede denominar sacramento, porque la palabra sacramento tampoco está en la Biblia. También hay que decirlo. La palabra sacramento tampoco está en la Biblia. Pero si podemos decir que hay 2 eventos que son sacros, santos, elevados, porque Jesús nos los dejó, solo hay 2, bíblicamente: el bautismo en agua y la Santa Cena. Cualquiera de nosotros, hermano, estamos identificados con estas 2 ordenanzas: el bautismo en agua y la Santa Cena, o la mesa del Señor, o la cena del Señor, para ser un poco más bíblicos, ¿verdad? La mesa del Señor o la cena del Señor. No hay ninguna otra cosa en la Biblia que pueda ser llamado Santa Cena. No hay otra cosa que el Señor haya dicho, hagan esto. Solo bautícenlos o bautícense y hagan esto en memoria de mí. Todos los demás inventos que la Iglesia Católica hizo son eso, son inventos. Ninguna de las demás otras cosas que la presentación de niños y que el matrimonio, aunque yo no dudo que el matrimonio es santo, pero no es una institución de Cristo. Todo lo que tú sabes no está en la Biblia. Tú y yo estamos identificados con 2 sacramentos y debemos tomar conciencia de lo que estas 2 ordenanzas significan. La razón por la que nosotros como cristianos le damos tanta importancia a estas 2 actividades, el bautismo en agua, porque el bautismo es una forma en que tú también declaras que tú eres cristiano, que tú sigues a Jesús y que tu vida está entregada a Él y que quieres ser discípulo de Él. Bueno, estas 2 ordenanzas para la iglesia fueron mandadas
instituidas por Cristo mismo. Eso ya lo hace urgente, eso ya lo hace necesario, eso ya lo hace indispensable, no nada más que las conozcamos, sino que las practiquemos. Cuando Jesús nos dice, bautícense y celebren en memoria de mí con el pan y el vino, la mesa del Señor, eso quiere decir que estas dos actividades tienen una prioridad preponderante, una prioridad muy importante en la vida de la iglesia. Son asuntos de obediencia, no de consideración. Son asuntos de obediencia, no de cuestionamiento. Son asuntos de obediencia, no de ver si quiero, me conviene. No. Son sencillamente asuntos de obediencia. Por eso cuando yo me topo con alguien que dice que ya conoció a Jesucristo y se le habla del bautizo y dice, no estoy seguro, a mí me hace pensar que quizá no está seguro ni siquiera de su encuentro con Cristo. Porque no es asunto de si estoy listo o no. La realidad es que nadie está listo para bautizarse. No es asunto de si lo entiendo al 100% o no. La verdad es que nadie lo entiende al 100%. Es un asunto de obediencia. Una obediencia que nace de esa nueva naturaleza que la regeneración del Espíritu Santo ya hizo en nosotros. El bautizo es algo que necesitamos, no que entendemos. Y de ahí nace la obediencia. Como cristianos, entonces, deberíamos de cuestionar nuestro compromiso con Dios en la medida que somos obedientes a estas dos acciones. En la medida que somos obedientes al hecho de que debemos bautizarnos y somos obedientes al hecho de estar practicando o celebrando constantemente la mesa del Señor, en eso deberíamos de cuestionar si estamos siendo obedientes o no. La mesa del Señor es algo que debemos hacer por obediencia, no porque la merezcamos. Debemos hacer por obediencia, no porque entendamos todo lo que significa. Es algo que debemos de celebrar constantemente en obediencia a Dios, no porque no cometamos pecados o no porque ya seamos cuasi perfectos. Muchos no celebran la Santa Cena porque dicen, es que no la merezco. Es que no es asunto de que lo merezcas, es asunto de que obedezcas. ¿Por qué? Porque tanto el bautizo como la Santa Cena representan la obra completa de Cristo, es decir, su muerte y resurrección. Pero por otra parte, son una parte vital de nuestra experiencia cristiana. Entonces, la Santa Cena y el bautizo son un ingrediente que debe de estar todo el tiempo presente en nuestra iglesia y no debe ser ignorado. Ahora, volviendo a la Santa Cena, hermano, no sabemos el momento, no tenemos claro el momento en que se empezó a denominar Santa Cena. No sabemos bien. No está claro en qué momento de la historia. Se presume que fue entre el siglo II y III, cuando se le empezó a denominar Santa Cena a este acto. Pero lo que sí sabemos, hermano, es que esta práctica se comenzó a celebrar inmediatamente después de la resurrección de Cristo. La primera referencia a una celebración de la Santa Cena después de la resurrección de Cristo ocurre todavía estando Cristo, hermano, en medio de nosotros antes de ascender. Cuando va y se aparece a los de camino de Emaús, que ya iban de regreso a su vida común, que ya habían abandonado el discipulado de Cristo pensando que Cristo, por haber muerto, aunque ellos sabían o habían escuchado que había resucitado, pensaban que todo se había terminado. Jesús se les aparece en el camino y dice que se dieron cuenta de que era Jesús en el partimiento del pan. La expresión partimiento del pan es otra de las formas en que tú vas a encontrar en la Biblia que se hace referencia a la Santa Cena. El partimiento del pan. Ayer mirábamos con los hermanos varones 4 cosas que aparecen en el libro de los Hechos que hacía la iglesia primitiva. Se dedicaban a la palabra, es decir, a la doctrina de los apóstoles. Se dedicaban a la oración, a la comunión con Dios. Se dedicaban a la comunión entre ellos, los unos a los otros convivían, pero también se reunían al partimiento del pan. Y esa expresión partimiento del pan es una expresión directa a la celebración del santo memorial de la muerte y resurrección de Cristo en su cuerpo y en su sangre. Entonces, cuando Jesús parte el pan con los caminantes de Emaús,
en ese momento dice que les abrieron los ojos y se dieron cuenta que era Jesús. Esa es la primera vez que aparece una celebración profunda y poderosa, espiritual, de la Santa Cena o de la mesa del Señor. Ya de ahí tú vas a encontrar todo el Nuevo Testamento que se reunían constantemente a hacer esto, y por supuesto Corintios, que nos expresa y nos pone orden, Corintios capítulo 11, de cómo la iglesia debía de celebrarlo. Pero entonces la mesa del Señor o la cena del Señor es algo que se empezó a hacer inmediatamente a la resurrección de Cristo. Y durante el primer siglo, hermano, fue una realidad donde la cena se celebraba. Parece que durante el primer siglo, la cena del Señor se celebraba exactamente como eso, como una cena completa y abundante. ¿Qué significa, hermano? Que los creyentes se reunían literalmente a cenar toda clase de alimentos, toda clase de comidas, toda clase de guisos, toda clase de delicias que se ponían o que se traían a la iglesia para que todos participaran de ellos. Y en ese contexto, la Santa Cena o la mesa del Señor o la cena del Señor tiene una conexión directa con la comunión o con la koinonía. Ayer también, compartiendo con los hermanos, con los varones, mirábamos cómo estas 4 cosas que son el pilar de la iglesia en el siglo I y que sigue siendo el pilar para nosotros, la doctrina o la palabra de Dios, la oración o la comunión con Dios, la koinonía o la comunión entre hermanos y la Santa Cena, platicábamos que 2 de ellas tienen una connotación individual, que es la palabra de Dios y la comunión. En otras palabras, tú puedes leer la Biblia solo y puedes orar solo. Sin embargo, las otras 2 no. No puedes tener comunión los unos con los otros a menos que estés los unos con los otros, ¿verdad? Y la Santa Cena, hermano, no se puede celebrar a solas. La Santa Cena precisamente habla de la unidad alrededor de Cristo, los unos con los otros. Entonces, la comunión o koinonía y la Santa Cena es algo que se tiene que hacer de manera corporativa. Por eso, hermano, es que no encuentro yo un pasaje bíblico, donde se le tenga que llevar la Santa Cena a un hermano a su casa. Yo no lo encuentro. Yo sé que esa es una práctica que se hace, donde se le lleva la Santa Cena a hermanos a su casa. Pues que están enfermos, porque no pueden salir de su casa. No digo que esté mal, pero lo que quiero que notes es que yo no encuentro un pasaje donde diga que al enfermo le llevemos la Santa Cena en privado. Yo no encuentro eso. Ni tampoco encuentro que la Santa Cena sea una especie de elixir para que el enfermo sane. Porque muchos dicen, quiero tomar la Santa Cena, estoy enfermo, no puedo ir a la iglesia, tráiganme la Santa Cena. Pero si la motivación es que tú puedas sanar con la Santa Cena, creo que es una motivación antibíblica. Si la motivación es que tú quieres la bendición que trae tener comunión con Cristo a través de la Santa Cena, creo que el sentir es mejor. Sin embargo, yo miro que debe de ser una práctica corporativa, toda la iglesia. Lo que sí miro que se puede hacer de manera particular es ir a orar por los enfermos y ungirlos con aceite. Eso sí, yo miro claramente que dice, si alguien está enfermo, llame a los ancianos de la iglesia y ellos irán, ungirán al enfermo, orarán por el enfermo y el enfermo sanará. Eso sí lo miro. Pero yo miro que la Santa Cena es corporativa. Pero al principio, hermano, alguien llevaba jamón, bueno, creo que todavía no había jamón en ese tiempo, ¿verdad? Alguien llevaba pollo, alguien llevaba cordero, tampoco llevaban cerdo, al menos no la primera iglesia porque eran todos judíos. Alguien llevaba granos, alguien llevaba, otro tipo de pan y comían todos juntos. Pablo, en 1 Corintios capítulo 11, si tú lo lees con calma en tu casa, es un pasaje que lo has leído, parece ser que Corintios 11 cumplía o realizaba la cena del Señor en esta manera. Se reunían en la iglesia y había toda clase de manjares, toda clase de comida abundante, pero hubo un problema, como muchos de los que hubo en Corintios.
se salió de control. Se empezó a descontrolar, se empezó a perder el orden, se empezó a perder el sentido por el cual los hermanos de la iglesia de Corintio se estaban reuniendo, y se empezaron a concentrar más en la comida y en el alcohol. Pablo lo dice: empiezan a comer y no se esperan. Empiezan a comer y algunos llevan comida que no comparten con los que no llevan comida, y entonces se convierte en una rivalidad a ver quién lleva más o mejor comida, a ver quién lleva menos o una comida quizá no tan extravagante como los de allá, y empezaba a haber una competencia y empezaban a decir: ay, sí, yo me traje mi pavo relleno y ese se trajo tortas de jamón. No, yo no comparto mi comida. Entonces que se esfuerce y traiga una mejor comida, y cuando traiga una mejor comida, entonces yo le doy de mi pavo. Ese tipo de cosas comenzaron a darse, y Pablo por eso estaba muy enojado y dice: ya se olvidaron de lo que la Santa Cena o la mesa del Señor significa. Además, Pablo mismo dice que algunos empezaron a tomar alcohol o vino, pues empezaron a tomar el vino y se empezaron a embriagar. Y al rato, hermano, estaban borrachos y ya ni se acordaban que estaban haciendo un memorial de la bendita sangre de Cristo. Entonces Pablo dice: eso está mal, eso está mal. Tenemos que poder poner en el foco lo que estamos haciendo. Por eso dice: sería mejor que se quedaran con su comida en su casa, que coman en su casa, que se embriaguen en su casa si es lo que quieren, pero que no vengan a hacer esas cosas en la iglesia, y que en la iglesia solo vengamos a adorar a Cristo. Entonces Pablo los reprende y les hace notar que mucha de la debilidad, incluso muchas de las enfermedades y muertes que están ocurriendo o estaban ocurriendo en la iglesia de Corinto eran el resultado de haber perdido o de haber descuidado el sentido de solemnidad, de amor, de pasión, de entendimiento de lo que la mesa del Señor significaba. En otras palabras, Pablo les va a hacer ver que la cena del Señor no es cualquier cosa, que la mesa del Señor no es algo simple, ni es algo rutinario, ni es algo religioso, que no es nada más cumplir con con un rito o con una obligación de mi religión, y que no contiene ningún impacto espiritual de ninguna clase. No, Pablo les quiere hacer ver que el santo memorial, aunque es algo natural, pan y vino, tiene un impacto de parte de Dios. Aunque es algo natural, pan y vino, es sobrenatural, porque tiene una implicación espiritual. Calvino, hermano, decía que aunque nosotros vemos solo pan y vino, Cristo está de manera real y verdadera entre nosotros, impartiéndonos bendición. No es que el pan y el vino en sí mismo contengan un poder, pero Cristo y el Espíritu Santo, que son Dios, al estar entre nosotros, cuando venimos con la fe correcta y el corazón correcto, Cristo, por medio del Espíritu Santo, que es real, que es verdadero y que está en medio de nosotros, trae bendición a nuestras vidas. Esto es lo que Pablo va a tratar de enseñar, que aunque es una cena, solo una cena en apariencia, está implícita la presencia verdadera y poderosa de Cristo Jesús entre nosotros. Por lo tanto, es santa. Mira, hermano, ya para los siglos 2 y 3 nos vamos a encontrar que la iglesia empezó a tratar de homogeneizar la celebración. En otras palabras, que fuera lo más parecido en todas las congregaciones. La iglesia ya estaba creciendo, hermano. Toda Asia Menor, Europa empezó a recibir el evangelio, y los obispos de las diferentes regiones consideraron que debían de buscar homogeneizar. Así que en esa búsqueda se empezó a suprimir los banquetes, los grandes banquetes.
se empezó a darle menos relevancia a que las congregaciones se preocuparan de llevar comida, porque a veces la preocupación de llevar comida superaba ¿Sabes cómo es esto? Como en las bodas, ¿verdad? A veces los novios son superados por tratar de dar un banquete excelso que por la ceremonia. Se preocupan del pastel, del vino, del menú, de los centros de mesa, de las sillas, cómo van a ser adornadas las sillas, el tipo de mantel que va a llevar la mesa, y le dedican a eso semanas y días enteros. Pero para la ceremonia le llaman al pastor un día antes para decirle: pastor, perdón, ¿y cómo va a ser la ceremonia? Pastor, por favor, que no se tarde más de 1 hora, porque el salón nada más nos da 5 horas y queremos que la gente tenga 4 horas para comer, divertirse y bailar. Así que le suplicamos que 1 hora, bueno, si puede ser media hora para la ceremonia, sería mejor. Y pareciera que los novios están más preocupados de todo eso, menos de la bendición que se supone debería ser lo más importante. Porque es más grande la bendición de Dios que la compañía de los familiares. Bueno, la iglesia de los primeros siglos se dieron cuenta que el hombre tiende a este tipo de cosas y dijeron: los banquetes no son lo más importante. Lo más importante es lo que representa y recuerda a Cristo. Y lo que recuerda y representa a Cristo es el pan y el vino, nada más. El pan, Cristo dijo que Él es el pan que vino del cielo. Y el vino, Cristo dijo que es su sangre del nuevo pacto. Así que como es lo que la Biblia dice que representa a Cristo, es lo único que tiene que haber. Así que al paso de los siglos solamente se determinó que hubiera pan y vino como los elementos bíblicos del santo memorial de la obra redentora de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Y desde ese tiempo, hermano, desde el principio, desde los siglos del principio de nuestra era, se comenzó a celebrar la Santa Cena solo con estos 2 elementos. Con este antecedente, hermano, ahora sí quiero que respondamos con un poco más de detalle. ¿Por qué la Santa Cena es santa? ¿Por qué la Santa Cena es santa? ¿O por qué es santa la Santa Cena? Hay 3 puntos que yo quiero subrayar. Quizá tú puedes encontrar más estudiando la Biblia, pero hay 3 puntos o razones que yo quiero subrayar. Número 1, por su propia naturaleza. La Santa Cena es santa por su propia naturaleza. Número 2, la Santa Cena es santa por a quién representa. La Santa Cena es santa por a quién representa. Y número 3, la Santa Cena es santa por lo que hace en nosotros. La Santa Cena es santa por lo que hace en nosotros. Vamos a ver cada una de estas 3 cosas con un poco más de calma. Vamos a la Biblia, Evangelio de Juan, capítulo 6, ahí mismo donde ya estás, creo. Mira el versículo 32. Leímos el versículo 32, pero quiero que mires un poquito antes. El versículo 33, perdón. Quiero que mires el versículo 32 ahora. Jesús les dijo: en verdad os digo, no es Moisés el que os ha dado el pan del cielo, sino que mi Padre es el que os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. El versículo 34 dice: entonces les dijeron, ¿quiénes? Sus discípulos, sus apóstoles, les dijeron a Jesús: Señor, danos siempre de ese pan. Mira, Jesucristo les dice: no fue Moisés el que les dio el pan. Los religiosos judíos adoran a Moisés, o exaltan a Moisés, o veneran la figura de Moisés, porque piensan que Moisés les dio el pan, pero se equivocan. No fue Moisés, fue el Padre del cielo. Y quien reciba de este pan tiene vida.
Entonces, cuando ellos escucharon que el Padre Celestial da un pan y ese pan da vida, los apóstoles dijeron, queremos de ese pan. ¿Por qué? Porque queremos vida. Mira lo que dice primero el versículo 35. Jesús dijo, yo soy el pan de vida. Danos de ese pan. Entonces Jesús dice, yo soy ese pan. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí no tendrá sed. Ahora mira el versículo 55. Demos un salto hasta el 55. 54. El que come mi carne y bebe mi sangre, ¿tiene qué? Vida eterna. Y yo lo resucitaré en el día final. Mira qué versículo tan importante. Porque dice que solo el que come su carne y bebe su sangre va a resucitar. Entonces, para tener acceso a la resurrección de muertos, primero hay que pasar por la carne y por la sangre de Jesús. Es decir, primero hay que pasar por la cruz, porque es en la cruz donde el cuerpo fue entregado y la sangre. Pero mira el 55, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Entonces, número 1, es santa por su propia naturaleza. ¿Qué significa la palabra santo? Recuerda que la palabra santo no significa perfecto. La palabra santo significa apartado, reservado, consagrado, diferente. Eso es lo que significa la palabra santo. Por eso cuando Dios nos llama a ser santos, no nos está llamando a ser perfectos. Nos está llamando a ser diferentes. Nos está llamando a ser reservados para Él. Nos está llamando a ser consagrados para Él. A eso nos está llamando. La Santa Cena, entonces, en ese sentido, su propia naturaleza nos dice que es algo diferente. La propia naturaleza de la Santa Cena nos dice que es algo que no tiene igual, que no tiene comparación. La Santa Cena en sí misma, por la forma en que el Señor nos la va presentando, nos dice que es algo consagrado a Dios. No hay nada, hermano, que la iglesia tenga con tanto contenido de reserva a Dios como la Santa Cena. No hay nada, hermano, nada de lo que la iglesia haga que nos acerque tanto al entendimiento de la santidad de Dios, de la perfección de Dios, del amor de Dios, de la redención de Dios, como la Santa Cena. Yo escuché alguna ocasión, decía el doctor Otoniel, que la Santa Cena es el punto de contacto junto con el bautizo que nos hace sentir a Dios. No hay nada, hermano, visible. Dime, no hay nada visible. No hay nada que tú puedas tocar. No hay nada que tú puedas oler. No hay nada que tú puedas degustar que te acerque a la santidad de Dios, como lo hace el pan y el vino. De manera, por supuesto, metafórica, pero con una realidad espiritual genuina, auténtica. Entonces, hermanos, su propia naturaleza nos dice que es algo que no tiene comparación. Es única, es algo totalmente diferente a todo. Es el acto que nos recuerda que se celebró un nuevo pacto. Y cuando habla de un nuevo pacto, dice la palabra, es un nuevo pacto que hace al anterior caduco. Lo que significa que el nuevo pacto es único, es nuevo, pero es único, es diferente a todo lo que se conocía antes. Ya no andamos por obras. El pacto de obras ya no tiene más razón para nosotros, porque nos ha sido dado un pacto único, nuevo. Y la Santa Cena nos recuerda eso. El pan y el vino, hermano, nos recuerdan un cuerpo único. Nos recuerdan un cuerpo santo. Nos recuerdan un cuerpo sin mancha. ¿Recuerdas
que la ley dice que todo cordero tenía que ser pasado primero por la revisión de los sacerdotes, y el cordero tenía que ser sin mancha y sin arruga. Y si el cordero tenía algún defecto, entonces no era adecuado para el sacrificio. Bueno, hermano, Jesucristo pasó por 5 tribunales, por 5 inspecciones, y todas las revisiones que pasó, ninguna le encontró pecado, ninguna le encontró falta. Por eso, hermano, la Santa Cena es única en su naturaleza, porque nos recuerda al que fue único y sin pecado. La palabra dice que la sangre de Cristo, hermano, quita todo pecado, porque la sangre de Cristo es libre de todo pecado. Por eso, en su propia naturaleza, la Santa Cena representa la santidad de nuestro Salvador. Hermano, comer la carne y beber la sangre a través de la representación del pan y el vino es totalmente diferente a todo lo que se había hecho en el pueblo de Israel hasta ese momento. Aún la Pascua, hermano, la Pascua que se comía cordero, se comía pan sin levadura y se tomaban 4 copas de vino en la Pascua. Nunca se había visto algo como lo que se hacía en la Santa Cena. Recuerda, la Santa Cena es el cumplimiento de la Pascua, pero ya no es la Pascua. Pon atención en esto, hermano. Muchos llegan a pensar que estamos celebrando la Pascua cuando celebramos la Cena del Señor. No. Jesús cumplió la Pascua en la Santa Cena o en la última cena. En la última cena que tuvo con sus discípulos, Él cumplió la Pascua, pero abrió paso a una nueva celebración. Y esa nueva celebración, hermano, es la Cena del Señor, o la Mesa del Señor, o la Santa Cena. Amén. Algo diferente. ¿Y sabes por qué es diferente? Es tan diferente que causó escándalo en el siglo I. La gente se escandalizaba cuando escuchaba que los cristianos estaban comiendo la carne y bebiendo la sangre de su Mesías. Hermano, fue perseguida incluso porque los acusaban a los cristianos del primer siglo, los acusaban de canibalismo. Porque ellos libremente decían: vamos a la mesa del Señor a comer de la carne y de la sangre de nuestro Salvador. Y aunque ellos sabían que estaban hablando del símbolo escondido en el pan y en el vino, la gente, cuando los escuchaba hablar así, decían: ¿cómo? Los cristianos son caníbales. Entonces, hermano, es única en su naturaleza y es producto de escándalo. Hasta el día de hoy sigue habiendo discusiones, sigue habiendo debates, disertaciones acerca de qué es, cómo se debe de hacer, si con vino o con jugo, si con pan leudado, sin pan, sin leudar, si se debe de hacer todos los domingos, todos los cultos, una vez a la semana, si en la noche, si en la mañana, si es solo un símbolo o es literal. Sigue siendo asunto de debate. ¿Por qué? Porque su naturaleza es tan santa que es difícil de entender. Porque todo lo que es santo es difícil de comprender, hermano, como Dios mismo. No hay nadie más santo que Dios. ¿Estás de acuerdo? No hay nadie que sea más diferente que cualquier cosa creada que Dios. No hay nada que sea más elevado que Dios, hermano. Por eso es que no se puede entender a Dios. La Trinidad, hermano, es tan santa que no la podemos entender. Lo mismo pasa con todo lo que es santo, hermano. Y la Santa Cena en su naturaleza es santa, que es complicado entender todo lo que implica. Pero una cosa sí sabemos: que hay que obedecer y hay que practicarla. Su naturaleza entonces es única y totalmente diferente a todo lo que hay en el mundo, en la religión, en los dogmas. Es totalmente diferente. Lo cual nos lleva a la segunda razón de por qué la Santa Cena es santa. La Santa Cena es santa no nada más por su naturaleza en sí misma, sino por a quien representa. Juan capítulo 6, volvamos a Juan capítulo 6. Ya leímos este pasaje, pero quiero que lo volvamos a leer.
Versículo 35. Yo soy el pan de vida. Yo soy, por favor, pon atención ahí. Yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí no tendrá sed. Pero ya os dije que aunque me habéis visto, no creéis. 37. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que viene a mí, de ningún modo lo echaré fuera. Que tiene que ver este versículo con el pan. Lo que estaba diciendo de alguna manera es que Él es el pan. Y el Padre va a traer a aquellos a quienes les quiere dar de ese pan. Versículo 38. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Versículo 40. Porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. ¿Y cuál es uno de las formas en que le han sido dejadas a la iglesia para ver a Cristo? La Santa Cena. Entonces, cada vez que nosotros venimos a la Santa Cena, vemos a Cristo, hermano. Vemos lo que Cristo hizo. Vemos la obra completa y perfecta del Hijo de Dios, hermano. Entonces, la Santa Cena representa al más alto, al más sublime, al más poderoso, aquel que tiene nombre sobre todo nombre. La Santa Cena representa a aquel que es el centro de la historia y es el centro del universo. La Santa Cena nos recuerda a quien se le ha concedido nombre sobre todo nombre y ante quien toda rodilla se doblará. La Santa Cena pone nuestros ojos sobre de Él. Hermano, la Santa Cena hace que miremos a aquel en quien habita la plenitud de la deidad. La Santa Cena hace que nos cautivemos con aquel que es el resplandor de la gloria de Dios y la expresión exacta de su naturaleza, es decir, Jesucristo. Si hay un lugar donde podemos poner nuestros ojos en todo esto, es en el pan y en el vino cada vez que celebramos Santa Cena. Muchos de nosotros oramos y decimos: Señor, quiero verte, quiero verte, quiero verte. Y estamos esperando algún tipo de éxtasis donde veamos en visión o en sueño a Jesús y después podamos decir a todos: vi a Jesús y era de cabello chino, rubio, ojos azules, barba abundante. Y vi las marcas de Jesús en sus manos y en sus pies y me postré a sus pies y lo abracé, y entonces oí su voz que me dijo: tú eres mi apóstol. Pero, hermano amado, la realidad es que el Señor hace las cosas más naturales de lo que nos esperamos, y en medio de lo natural nos da el impacto de su sobrenaturalidad. ¿Quieres ver a Jesús? Hay dos lugares donde tú vas a ver a Jesús. El primero es la mesa del Señor, el pan y el vino, ahí tú lo ves. Y el otro lugar donde tú ves a Cristo es en el pueblo de Dios. Cada vez que tú ves a tus hermanos reunidos, estás viendo el cuerpo de Cristo, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y cada vez que tú ves el pan y el vino, estás viendo a Cristo de una manera simbólica, porque esto es el resumen visible, el resumen palpable para nosotros de todo lo que Jesús ya hizo, hermano. Solo eso, hermano, a quien representa, es suficiente para que le llamemos Santa Cena. No obstante, hermano, la grandeza y la santidad de la celebración de la mesa del Señor también radica en la perfección que representa el pan de vida. Porque el pan, hermano, que nosotros vemos, que vamos a tomar en un momento, representa de alguna manera el pan de vida que descendió del cielo para ser partido, para ser sacrificado en lugar nuestro. En otras palabras, representa lo que sucedió en la cruz del Calvario. Es santa porque proyecta de manera tan sencilla, de manera tan didáctica, lo que sucedió en la cruz del Calvario, es decir, el plan concebido por el Padre, por la Trinidad bendita, hermano, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, ese plan que fue concebido desde la eternidad pasada para darle una ruta de escape a los que hemos recibido las consecuencias del pecado de Adán.
La Santa Cena nos recuerda que hubo un plan eterno y que ahora ese plan ya se cumplió. ¿En dónde? En el cuerpo partido y en la sangre derramada del postrer Adán. Cuando nosotros, mira hermano, es santa en su naturaleza, incluso en la manera en que nosotros hacemos esto, hermano. Porque, hermano amado, lo que nosotros comemos es un pan partido. Eso hay que subrayarlo. Lo que nosotros comemos es un pan partido. Ninguno de nosotros alcanza a ver la belleza del pan completo. Solo recibimos un pedazo partido, irregular, de un pan que alguna vez fue perfecto, cuando salió del horno. Hermano, ninguno de nosotros estamos viendo toda la belleza plena de Cristo Jesús. Lo vamos a ver en su venida cara a cara. Pero ahora lo que estamos viendo, hermano, es el cuerpo partido, el cuerpo hecho pedazos, porque eso era necesario conforme al plan para que nosotros fuéramos ¿qué? Justificados. ¿Sabes qué es lo que vemos? No nada más el cuerpo partido y la sangre derramada para que nosotros tuviéramos perdón de pecados. Lo que estamos viendo también, hermano, es el cuerpo partido que derrotó a Satanás. Porque Satanás y sus legiones, hermano, cuando el cuerpo fue partido, cuando el cuerpo fue destrozado, cuando las espaldas de Jesús fueron desgarradas, su cara fue destrozada, sus huesos fueron dislocados y fracturados. Bueno, fracturados no, ¿verdad? Dice la Biblia que sus huesos no fueron fracturados, pero sí dislocados. Cuando todo eso ocurrió, las huestes diabólicas gritaron en victoria. Pero cuando nosotros vemos el cuerpo partido, lo que vemos es al Cristo subiendo a la cruz para vencer a Satanás con su propia sangre. Y eso sí merece un aplauso. Cuando nosotros vemos el cuerpo partido y tomamos la copa de vino que representa su sangre derramada, lo que estamos viendo, hermano, es como Jesús en la cruz del Calvario aceptó el plan, subió a la cruz y nos reconcilió con el Padre. Y esa reconciliación ahora por el Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo el que nos pone la charola. Mi hermano, en un momento, dentro de unos minutos, va a pasar un ujier y te va a poner la charola con el pan partido enfrente. Te va a poner copas de vino enfrente de ti. Y tú vas a ver ahí pedazos de pan y fracciones de vino. Pero eso que tú vas a ver, hermano, es una representación de cómo el Espíritu Santo trajo a ti una charola con el Cristo sacrificado diciéndote, esto te va a dar vida. De cómo el Espíritu Santo un día vino a tu corazón, avivó tu corazón y te dijo, hey, si tú no aceptas la sangre derramada, vas al infierno. Y entonces, como tú vas en un momento a extender tu mano y decir, sí quiero este pan y este vino, así un día dijimos al Espíritu Santo, sí, dame de ese pan. Y dijimos al Espíritu Santo, sí, necesito de esa sangre porque soy un pecador. Entonces, hermano, es santa la Santa Cena porque representa esa oportunidad de salvación que Cristo Jesús ha venido a darnos. La Santa Cena entonces es santa porque es el memorial más sagrado, más sublime, más elevado, que nos habla del acto redentor que se cumplió en la cruz. Jesucristo escribe a los corintios, a los colosenses, a los gálatas, y les dice cosas como, no pretendo saber nada de ustedes, sino solo de Jesucristo y de a este crucificado. Escribe cosas como, yo he sido enviado a predicar la locura del evangelio de la cruz. ¿Por qué Pablo insiste tanto en la cruz?
Porque Él sabe que la vida del ser humano va a ser una antes de la cruz y una después de la cruz. Y eso es lo que nos recuerda la Santa Cena. Ese momento santo, sagrado, sublime, apartado, elevado, totalmente diferente a todo. Mira, hermano, lo que pasó en la cruz fue santo, santo, santo. O santísimo, en un español más correcto. No hay nada. Por eso, hermano, me preocupa a veces que se diluya tanto la cruz y se disminuya solamente a un símbolo colgado en el pescuezo o un adorno en las cúpulas de las iglesias o de los templos. Porque realmente la cruz, hermano, es un momento sublime que puede ser un antes o un después en la vida de las personas. Y yo te pregunto, ¿tú estás antes o después de la cruz? Esa sería una buena pregunta solo para que la reflexiones. ¿Tú estás antes o después de la cruz? Porque si estás antes de la cruz, hermano, entonces estás sumido en tus delitos y pecados y vas camino al infierno. Pero si tú estás después de la cruz, entonces tú tienes vida nueva, eres una nueva criatura en Cristo Jesús. Y si eres una nueva criatura, el Espíritu Santo va a inflamar tu corazón para que tú anheles ser nueva persona, para que tú anheles ser diferente, para que tú anheles ser santo, para que tú anheles consagrarte y vivir con la ayuda del Espíritu Santo poco a poco, con la palabra de Dios trabajando en ti, poco a poco ir avanzando en ese proceso de santificación que se está enseñando a detalle los miércoles en nuestra iglesia en este momento, y entonces puedas avanzar. Eso es lo que la Santa Cena quiere que recordemos. Y eso me lleva, hermano, al tercer punto. El primer punto ya dijimos que es su naturaleza, diferente, única. Segunda cosa, ya dijimos a quién representa, al más alto, al más poderoso, al Dios eterno hecho carne en Cristo Jesús y su sacrificio. Pero la tercera cosa es por lo que hace en nosotros, por lo que hace en nosotros. Juan capítulo 6, versículo 50. Perdón si parece que cruzo versículos, pero son necesarios para complementar. Juan capítulo 6, versículo 50, ¿ya estás ahí? Yo soy el pan que desciende del cielo. Una vez más, yo soy el pan. ¿Quién es el pan? Cristo. Yo soy el pan. Pero por supuesto, no nomás quiero hacer una salvedad. Pero por supuesto que no se está refiriendo, hermano, cuando Jesucristo dijo, esto es el pan, no está hablando de manera literal. Porque también dijo, yo soy la puerta. Y no es que estemos, que de manera literal Dios es una puerta. Esto es una metáfora para entender la grandeza, la santidad de Dios en términos humanos. Así que no pienses que el pan literalmente es Cristo, pero sí es representación de la santidad de Cristo. Amén. Entonces Cristo dice, yo soy el pan el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. ¿Te das cuenta cómo no todos van a comer del pan? Solo algunos. Y esos algunos son los que el Espíritu Santo le ponga la charola para que podamos comer de este pan. ¿Eres tú de estos algunos? Que ya comió, que ya confesó, que ya declaró que Cristo es su Señor, que ya se bautizó porque obedeció y que ahora su corazón se conmueve cada vez que venimos a la Santa Cena. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. El pan que yo también les daré por la vida del mundo es mi carne. Entonces ya lo empieza a aclarar. El pan de vida que el Señor da es Él, es su carne. Los judíos entonces contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede este darnos a comer su carne? Entonces Jesús les dijo, en verdad os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Mira qué cosa tan tremenda. Si no comemos su carne, si no bebemos su sangre, no tenemos vida. Ahorita voy a explicar. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida,
y yo lo resucitaré en el día final. Entonces, mira el proceso. El proceso es entender o aceptar que Él es el pan de vida. Esa es la primera parte, aceptar que Él es el pan de vida. Si no aceptamos que Él es el pan de vida, no tenemos vida. La segunda es recibirlo, comerlo, introducirlo en nosotros, porque esto nos da vida eterna. Ok. Y lo tercero es la consecuencia: resucitaremos. En términos prácticos, adelantándome a lo que se está enseñando los miércoles, podemos decir que aceptar que Él es el pan de vida, esa es la regeneración. Ese es el cambio de mente, el metanoeos, el arrepentimiento, que nos lleva a entender que solo en Jesús hay salvación. El comer su carne y beber su sangre es este proceso de santificación, donde por medio de la palabra, por medio de los medios de gracia, vamos llenándonos de Jesús y ya no pensamos como el mundo, ya no hacemos las cosas como el mundo, ya no son lo más importante lo que el mundo dice que es lo más importante, sino ahora es Cristo, su palabra, nuestra relación con Él, es decir, nuestro proceso de santificación. Amén. Y lo tercero es la resurrección, que es la glorificación, es decir, el día del encuentro con Cristo, donde vamos a estar con Él por la eternidad. Pero mira, dice más: el que come mi carne, porque mi carne, versículo 55, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Eso da a entender, hermano, que todo lo demás es falso. ¿Estás aquí, hermano? Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera comida. Entonces necesitamos a Cristo. Cada vez que venimos a la Santa Cena, el pan y el vino nos dicen: necesitas a Cristo. No se te olvide que necesitas a Cristo. ¿Ya comiste a Cristo? ¿Ya bebiste a Cristo? Es decir, ya hablaste con Él, ya oraste, ya leíste su Biblia, ya leíste su palabra, ya le pediste perdón hoy al Señor. ¿Ya tuviste un tiempo para darte cuenta qué áreas de tu vida necesitas entregarle? La Santa Cena debe de ser un momento de confrontación para saber dónde y cómo estamos parados en nuestra relación con Cristo. Obviamente, el que no ha visto a Cristo, para ellos la Santa Cena va a ser siempre una simpleza. Pero el que ya tuvo un encuentro con Cristo va a poder avanzar y entender que Cristo es verdadera comida y que su sangre es verdadera bebida. 56. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Permanece en mí y yo en él. ¿Quieres permanecer en Cristo? Necesitas el impacto de lo que la Santa Cena nos promueve. 57. Como el Padre que vive me envió, y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, Él también vivirá por mí. 58. Este es el pan que descendió del cielo, no como el que vuestros padres comieron y murieron. El que come este pan vivirá para siempre. Entonces, ¿qué es lo que la Santa Cena produce o hace en nosotros? Nos santifica. Nos santifica. Es decir, que no solamente tiene una naturaleza única, nada se compara con ella, una naturaleza, digamos, consagrada. No solo representa el plan maravilloso de la redención divina a través de Cristo Jesús, sino que de alguna manera la Santa Cena es real y es efectiva para impartirnos gracia y poder de Dios. ¿Qué significa esto? Que la celebración de la Santa Cena nos imparte fortaleza. Cuando venimos con un espíritu correcto, nos imparte la naturaleza santa de Dios. La Santa Cena, hermano, la mesa del Señor, de manera real y sobrenatural, por medio de la fe en Cristo Jesús, nos imparte vida, nos imparte fuerza, nos imparte ánimo,
nos imparte entendimiento, sabiduría para seguir adelante. Por eso, hermano, es tan importante que vengamos a celebrar la Santa Cena con fe en Cristo Jesús. No fe en el pan, no fe en el vino. Esto es muy importante. No es venir, hermano, y hacer como los católicos que se fueron al otro lado y le hicieron al pan, al pedazo de galleta que ellos hacen, le hicieron un altar en forma de sol, así oro, un altar de oro como con rayos alrededor, y ponen la galleta ahí y empiezan a inclinarse y a venerar y a besar la galleta. No. Nos santifica porque venimos con la fe de que Cristo está en medio de nuestros cultos a Él. Y que cuando venimos con la fe correcta, entendiendo lo que Él ya hizo por nosotros, la Santa Cena se convierte en un medio para que el Espíritu Santo te santifique. Ahora, ¿cómo nos santifica? Esa es una buena pregunta. ¿Cómo nos santifica? Mateo 26:26 dice. Mateo 26:26 dice así. Mientras comían, tomó pan. ¿De quién está hablando? De Jesús. Mientras comían, tomó pan. Y habiéndolo bendecido, lo partió y dándoselo a los discípulos dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Jesús toma pan en la última cena. Recuerda, Él ya ha aclarado que Él es el pan de vida. Jesús ya dijo que Él es el pan que vino del cielo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces no está hablando literalmente del pan de harina, sino está hablando de Él. Aunque en ese momento está tomando un pedazo de pan para que sea un recordatorio de que Él es el pan de vida. Esto es mi cuerpo. Y lo reparte. Eso es importante. Lo reparte. En otras palabras, lo que Él está haciendo de manera simbólica es repartir porciones de sí mismo a cada uno de los discípulos que estaban en ese momento reunidos. Por supuesto que esto no fue literal. No agarró pedazos de su carne y le dio un dedo a Pedro y le dio una oreja a Juan. No. Esto fue un simbolismo. Cuando Él dijo: esto es mi cuerpo, y lo repartió, Él repartió porciones de su cuerpo simbólicamente en cada porción del pan que estaba siendo repartido. Esto fue un acto profético. Fue un mensaje de parte de Dios, hermano. Fue un mensaje de algo espiritual que estaba escondido en algo literal. En otras palabras, Él estaba anunciando lo que iba a suceder espiritualmente en la cruz. Cada pedazo de pan que repartió en la cena, en esa reunión, era un mensaje espiritual de lo que ocurrió en la cruz. ¿Qué ocurrió en la cruz? Ahí sí, el Señor se partió para darse por cada uno de nosotros. Jesús muere en cuerpo humano, pero resucita en un cuerpo espiritual. ¿Qué pasó con su cuerpo humano? Se repartió. Ahora tiene un cuerpo espiritual. Jesús muere como hombre natural, pero resucita en un cuerpo celestial, hermano. Por eso vemos que Jesús resucitado está con los de Maús, parte el pan con los de Maús, pero ya no está. En un momento están los discípulos discutiendo si Jesús resucitó o qué fue lo que vieron las mujeres, y están reunidos en un lugar con las puertas cerradas, y en un momento Jesús está en medio de ellos. Es un cuerpo celeste. Ahora nosotros, por medio de la Santa Cena, nos ha sido repartida su muerte, pero también su resurrección. Por eso nosotros comemos un pan natural, bebemos una sangre natural, un vino natural, pero tenemos un beneficio espiritual real y verdadero. Así como Cristo entregó un cuerpo natural y cuando resucita se muestra con un cuerpo espiritual,
de la misma manera, nosotros recibimos algo natural en la Santa Cena, pero Cristo, que está resucitado, está en medio de nosotros, nos da una bendición espiritual. La Santa Cena entonces nos imparte su muerte, pero también su resurrección. Al darnos su cuerpo en un pedazo de pan, también nos imparte su inmortalidad. Al darnos una copa de vino natural, nos da poder para vivir la vida celestial en su venida, hermano. Recibimos un símbolo, es un símbolo, el pan y el vino, pero se nos es impartida una realidad de bendición espiritual. Comemos un pedazo de pan y bebemos una copa de vino que va a ser digerida por nuestro estómago y va a ser desechada, pero nos queda impregnado en nuestro espíritu una realidad espiritual que no se puede quitar ni se puede borrar, hermano. En otras palabras, cuando nosotros participamos de la mesa del Señor, experimentamos la vida de Cristo en nuestras vidas. Y esa vida que Dios nos da cada culto, cada celebración de la mesa del Señor, es una vida que podemos compartir con nuestra esposa, con nuestros hijos, con nuestros vecinos, con nuestros amigos y por supuesto con nuestros hermanos en Cristo. Lo que ocurrió completo, verdadero, pleno en la cruz, eso, hermano, ocurre de manera plena y completa cuando venimos a celebrar la mesa del Señor. En la cruz del Calvario, Jesucristo dijo: consumado es, no hay que hacer ya otra cosa. Cuando venimos a la mesa del Señor, el Señor nos dice: recuerda que el sacrificio de Cristo es consumado. Lo que tienes que hacer es creer. Entonces, hermano, eso ocurrió de manera plena y completa, real y verdadera en la cruz. Y la Santa Cena nos quiere dar de esa santidad que es real, completa y verdadera. Por favor, no estoy hablando de salvación. Porque alguien puede decir: entonces cada vez que venimos a la Santa Cena tenemos que salvarnos. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de santificación. No, hermano, cuando venimos a la Santa Cena no venimos aquí a recibir a Cristo para ser salvos. Venimos aquí a recordar que ya Cristo se dio por nosotros para que ahora seamos movidos a ser santificados. Mira lo que dice Hebreos capítulo 10, versículo 5. Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10, versículo 5. Por lo cual, al entrar en el mundo, dice la palabra, ¿qué dice la palabra? Sacrificio y ofrenda no has querido, pero un cuerpo has preparado para mí. Hermano, está hablando de lo que ocurrió con Cristo. El salmista ya había de alguna manera profetizado que se le iba a preparar un cuerpo al Mesías. En holocausto y sacrificios por el pecado no te has complacido. Entonces dije: he aquí yo he venido. En el rollo del libro está escrito de mí, para hacer, oh Dios, tu voluntad. Habiendo dicho arriba: sacrificios y ofrendas y holocaustos y sacrificios por el pecado no has querido, ni en ellos te has complacido, los cuales se ofrecen según la ley. Entonces dijo: he aquí, yo he venido para hacer tu voluntad. Él quita lo primero para establecer lo segundo. Y el versículo 10 es muy importante. Mira lo que dice: por esta voluntad hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo una vez y para siempre. Que quede claro entonces, no estoy hablando de salvación, sino de santificación. Porque el cuerpo de Cristo, que fue preparado desde la eternidad para que fuera el sacrificio perfecto, ahora nos es recordado a la iglesia desde el día de su resurrección
hasta el día de hoy por medio de la celebración de la mesa del Señor, la cual es santa porque nos recuerda que Él hizo todo eso para que ahora nosotros seamos santificados mediante su cuerpo, mediante su sangre. ¿Y qué es lo que en este momento, o qué es, lo voy a decir de otra manera, qué es lo que la iglesia tiene para recordar que su cuerpo y su sangre fueron dados para que nosotros seamos santos? La Santa Cena. Y mira, hermano, que eso nos debería de llenar de humildad, porque la realidad, hermano, es que cuando nosotros decimos yo celebro la Santa Cena para ser santificado y evalúo mi nivel de santificación, deberíamos de tener mucha humildad y decir: Señor, qué grande eres tú, que cada vez que me permites tener el momento de acercamiento a tu sacrificio y a tu obra con la Santa Cena, para decirme que me haces santo, tengo que reconocer que no soy santo, pero tú me ves santo, pero tú me llamas santo por medio del cuerpo y de la sangre de Cristo Jesús. Entonces, ¿qué es lo que hace la Santa Cena? Nos santifica. ¿Cuál es el propósito entonces de la Santa Cena para nosotros? ¿Por qué la Santa Cena es santa? Ya dimos 3 posibles respuestas. 1, por su naturaleza única, inigualable. 2, por a quien representa el sacrificio de Cristo, de su obra, de su redención, de su grandeza. 3, por lo que hace de nosotros. ¿Qué? Nos santifica. Ahora, si el propósito de la Santa Cena es santificación, deberíamos de venir a la Santa Cena con gran emoción. Deberíamos de presentarnos a la Santa Cena con gran gratitud en nuestros corazones. El día de ayer, hermano, en la reunión de varones, se pidió un momento donde saludáramos a 3 o 4 varones, los que estábamos acá, y yo saludé a un hermano, no lo veo ahora. De hecho, ayer fue la primera vez que venía, pero venía, hermano, vestido de traje, con chaleco, con corbata, un hermano grande ya, de edad avanzada, y cuando yo lo saludé a él, le dije: qué elegante. Y el hermano solo me sonrió y me dijo: gracias, pastor, estoy aquí, me invitaron. Bienvenido, le dije. Al final, yo creo que se quedó con eso en su mente y en su corazón, porque al final se acercó a despedirse de mí y me dijo: ¿sabe por qué me he visto así, pastor? Venía con su hijo, no sé si está aquí su hijo. Ok, me dijo: me he visto así. Me dije: ¿sabe? Si usted supiera a qué me dedico, dice, tengo un visitaxi, me dijo. Imagínense cómo me he visto todos los días. Pero ¿sabe por qué me he visto así? Porque me invitaron a una reunión donde iba a estar Dios. Yo sé que la ropa no nos santifica, pero sí creo que da un mensaje. Pero yo creo que sí. La forma en que hablamos, la forma en que vestimos, la forma en que nos comportamos, la forma en que tomamos decisiones, la forma en que venimos a la iglesia, habla mucho de la santidad que hay dentro de nuestro corazón y del lugar que ocupa Cristo en nuestra vida. Yo creo que la Santa Cena, hermano, tiene el propósito eterno de Dios de recordarnos algo. Recordarnos que Cristo está repartido en todos nosotros y que por lo tanto somos representantes de Él. Somos sus embajadores. Recordarnos que Cristo está repartido en nosotros, por lo tanto, somos la manifestación de Cristo en el mundo. Hermano, hay una frase que me duele mucho en mis oídos y en mi corazón. No sé quién fue el primer predicador que la dijo. Se le atribuye a algún predicador de la Reforma, de eso sí estoy seguro,
Pero hay una frase que dice: los cristianos leemos la Biblia, pero los inconversos leen a los cristianos. Y dicen que un libro se juzga por su portada. Dicen, hermano, que un libro atrapa al lector por su portada. Hace poco vi una película donde sale un escritor y empiezan a discutir sobre la portada. Y entonces hay alguien ahí que dice: ¿acaso es la portada lo que vende libros? Y la respuesta es sí y no. Porque aunque tú no lo creas, la portada tiene mucho que ver para que tú compres un libro. El título, el subtítulo, los colores, las imágenes. Quizá después de abrir la portada y empezar la primera, segunda o tercera página, te das cuenta que no valía la pena. Pero la portada ciertamente tiene un lugar. Ahora, si la portada tiene una buena hechura y el contenido es todavía mejor que la portada, ese libro vale la pena, ¿verdad? Los cristianos no podemos ser solo portada, no debemos ser solo la pasta. Dios quiere que tengamos un contenido y que ese contenido sea Cristo en nosotros, pero que ese contenido de alguna manera también influya, no de manera hipócrita, no de manera fariseica, no de manera ficticia, pero que sí la portada de nuestra vida hable algo del contenido que hay dentro de nosotros. Por eso, hermano, cuando venimos a la Santa Cena, nosotros podemos entender que Jesús entregó su cuerpo, derramó su sangre, fue crucificado para manifestar toda su gloria, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y venció a la muerte. Ahí, en la cruz, todo eso sucedió. Pero ahora la Santa Cena es como un aguijón de parte de Dios para que nuestra conciencia sea sacudida y que todo eso que ya sabemos que es real y verdadero, no nada más no se nos olvide, sino que pueda ser impartido de manera real por el Espíritu Santo en nuestras vidas. Entonces la Santa Cena es santa porque es parte de ese proceso de santificación que Dios quiere hacer en nuestras vidas con la ayuda del Espíritu Santo. Es decir, que seamos crucificados cada día, que muramos un poco más cada día, que podamos ser consagrados para Dios más un poco cada día, que cada día sea más Cristo en nosotros, así como comemos el pan y el pan se introduce en nosotros, que Cristo se introduzca un poco más en nuestras vidas y podamos decir como el apóstol Pablo: con Cristo estoy juntamente crucificado, mas ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en el amor de aquel que se entregó, murió y resucitó por mí. Y todo esto ocurre en la cena del Señor. El libro de Hebreos, ya leímos ahorita un pasaje ahí en Hebreos, nos dice además que no nada más Cristo murió y resucitó tomando un cuerpo para santificarnos, sino también nos dice que Jesucristo en la cruz del Calvario abrió un camino nuevo, abrió un camino vivo a través del velo. ¿Y sabes qué dice la palabra? Que fue a través de su cuerpo. Mira lo que dice Hebreos 10:19. Hebreos 10:19. Si no cerraste tu Biblia, lo tienes ahí. Hebreos 10:19 dice: entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo. Yo agregaría, hermano, entre paréntesis, santo. Porque esto es santo, algo nuevo, algo vivo, es algo diferente, por lo tanto es santo. Que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne. Entonces, hermano, la Santa Cena nos recuerda que hay un camino nuevo y vivo. La Santa Cena nos recuerda que hay un camino vivo
que se inauguró cuando Él murió y resucitó. Y que ese camino nuevo y vivo partió el velo en dos. La Santa Cena viene a recordarnos, viene a decirnos: no hay nada que te estorbe para llegar al Padre. Ya no hay nada que te impida llegar a Dios. El camino sigue vivo, porque Cristo está vivo. El camino sigue nuevo, porque en Cristo Jesús no hay corrupción. Así que, hermano, Cristo vino, tomó un cuerpo, pasó por ese proceso de muerte, sepultura y resurrección, para que se transformara, dice la palabra, en un espíritu vivificante, en un espíritu que da vida. Y ese espíritu que da vida ha sido impartido a todos y cada uno de nosotros que hemos creído en Él. Por lo tanto, la Santa Cena no solo nos recuerda el hecho maravilloso de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, sino nos recuerda que ese hecho maravilloso sigue vigente, no se ha cerrado y no hay poder que lo detenga. Viene a decirnos, hermano, que aquel que comenzó la buena obra en ti, Él también la perfeccionará a través del Espíritu Santo. Así que, hermano, hoy celebremos la Santa Cena y vengamos con gratitud, porque lo que el Señor hizo no hay poder que lo detenga, no hay fuerza que lo estorbe. Pero ahora esa santidad que la Santa Cena tiene en sí misma, esa santidad que la Santa Cena nos recuerda porque Cristo Jesús está representado, y esa santidad que la Santa Cena tiene porque en ella misma está el contenido para que tú recibas esa consagración en tu vida, ese Cristo glorioso fluyendo dentro de ti, te recuerda que Cristo está dentro de ti. Podemos ahora, hermano, venir ¿cómo lo digo? Podemos ahora venir por medio de la fe, y recibir santidad. El hermano Toniel, hermano, y ahora creo que sabía lo que decía cuando él enseñaba que cada vez que venimos a la Santa Cena recibimos poder mutante de Dios, decía él. Cada vez que venimos a la Santa Cena recibimos genética de Dios, no por lo que el pan y el vino son en sí mismos, sino por lo que Cristo hizo en la cruz y por el poder real y verdadero que está en este momento cuando venimos a recordar su vida, su muerte y su resurrección. Es decir, el poder mutante, el poder transformador, el poder santificador es una realidad en tu vida, hermano. Y la Santa Cena no nada más nos lo recuerda, sino que por el Espíritu Santo real y verdadero lo recibimos. Hoy nos vamos un poco más santos, no un poco más perfectos, porque no significa perfecto. Hoy nos vamos un poco más santos. No significa que ya no fallemos. Significa que nos vamos con una mente un poco más acercada a Dios, con una mente un poco más persuadida de quién es Dios, con un corazón más motivado a hacer lo que Dios quiere, con un corazón más fortalecido para obedecer al Señor en su palabra, y todo eso es santidad. Entonces, terminemos. Yo quiero pedirte, amado hermano, que hoy no olvides que la Santa Cena es santa porque nos santifica, que la Santa Cena es santa porque te santifica, que la Santa Cena es santa porque te reta a ser diferente, que la Santa Cena es santa porque te provoca a vivir, a pensar diferente. Que nunca más veamos la Santa Cena con superficialidad. Quizá no todos los cultos que hagamos Santa Cena hablaremos de lo que la Santa Cena significa. Habrá cultos donde hablemos en otra perspectiva, pero siempre será Cristo el centro. Vengamos, hermano,
a la Santa Cena no con superficialidad, sino vengamos con profunda gratitud, vengamos con súplica, para que por medio de Cristo, que es real, por medio de su Espíritu Santo, que es real y verdadero, podamos recibir de su santidad cada vez que vengamos al culto y cada vez que celebremos este santo y maravilloso memorial. Que cada vez que vengamos digamos: Señor, no soy santo por mis méritos, pero sí por la sangre del Cordero derramada, en la cual yo he creído. Que vengamos y digamos: no soy santo porque ya no cometa pecado, sino porque soy capaz todavía de reconocer que necesito tu perdón y necesito tu fuerza para poder avanzar en mi vida. Que cada vez que vengamos podamos decir: vengo delante de ti para darte toda la gloria y para que el mundo vea a Cristo en nosotros.